46. Radio América. El siguiente es un espacio contratado. Todas las expresiones vertidas en el mismo son responsabilidad de sus contratantes. La fe comienza por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es por esto que, a partir de este momento, comienza Palabra de Fe, programa perteneciente a la Iglesia Evangélica Palabra de Fe, del Ministerio Luis Miravalles. Con ustedes, el pastor Luis Miravalles. Siento que siempre voy a ganar, que mi enemigo nunca va a triunfar. Hay una gran fuerza en mi interior, es esa luz que viene de Dios. Bienvenidos una vez más a tu programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Estamos en las X46 Radio América para gran parte del país, en Facebook, allí estamos en Ministerio Luis Miravalles, ahora también en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Ministerio Luis Miravalles. Así, bueno, podés ver nuevamente, escuchar las enseñanzas que también están allí, bueno, para que tú la puedas volver a escuchar, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante que vuelvas a escuchar, que vuelvas a recibir la palabra una y otra vez, porque la fe crece, la fe va de fe en fe cuando tú estás dispuesto a escuchar. Así que es muy importante que estés escuchando, ¿eh? La fe aumenta y todo lo demás, bueno, es un producto realmente de que el Señor respalda su palabra. Así que vamos de fe en fe. Vamos a escuchar también los medios de comunicación. Medios para comunicarte. Por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85, seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, allí estamos en el Facebook, ahí estamos en vivo, también en el muro quedan allí los videos grabados, hay enseñanzas del pastor Kenneth Copeland allí en el muro, realmente está bueno. Si querés volver a escuchar también el programa, estamos a las 22 horas por la www.radiopalabradefe.com, mañana a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía en nuestra radio online, 24 horas de alabanzas, adoraciones de aquellas realmente que querés volver a escuchar, y también spot donde salen allí pequeñas enseñanzas allí, casi toda la programación está cargada de palabras, ¿sí? La radio se llama Palabra de Fe, así que participa también de nuestra radio online. 093 364 685 por mensaje de texto, por pedidos de oración, me mandás allí un texto, puede ser un WhatsApp también, ¿sí? Y tu pedido de oración, pues te paso a un cuaderno de oración, allí oro todos los días por tu necesidad, es importante. A ese número también, bueno, podés mandar un texto para allí informarte sobre horarios y días de reuniones, ¿eh? Horarios y días de reuniones. 093 3646 685. Ese es nuestro número. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema realmente muy importante, pues este tema es fundamental, fundamental. La regeneración, que es por el Espíritu Santo, ¿sí? Hay una regeneración que es por el Espíritu Santo, ¿sí? Hay realmente una nueva generación
de tu vida, ¿no verdad? Hay cosas que van a pasar allí y bueno, se van a generar cosas en tu vida que antes no sucedían, ¿sí? Y esto es todo por el Espíritu Santo. Hay una nueva vida y un nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Cuando tú haces al Señor Jesús Señor de tu vida, tú naces de nuevo, ¿sí? Naces no de voluntad de varón, sino del Espíritu de Dios, no en la carne, no por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios, porque lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, tú comienzas a vivir una vida espiritual, ¿sí? Una vida espiritual. Bueno, estamos en carne y estamos aquí en la tierra realmente, pero nosotros ya no vivimos aquí, sino que estamos viviendo en el cielo. ¿Qué es eso? Nosotros hoy somos ciudadanos del cielo porque Cristo nos dio una nueva ciudadanía en los cielos, ¿sí? Y ciertamente tú y yo ya no vivimos, más Cristo vive en nosotros. ¿Qué es eso? Bueno, Pablo decía estas palabras para decirnos un principio realmente, que es el principio del nuevo nacimiento. Es algo espiritual, es algo que está en los cielos, ¿sí? Efesios, en el capítulo 1, es la carta de los Efesios, el apóstol Pablo hablando, dijo estas palabras, ¿sí? Por el Espíritu Santo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Escuche, habiéndonos predestinado, esto no es una predestinación calvinista como muchos entienden. Esto realmente Él está diciendo que nos predestinó o nos dio un nuevo destino, que es por medio del amor. Tú cuando naces de Dios, el amor de Dios comienza a vivir en tu interior. Viene a vivir en ti. Allí tú eres del amor, ya no eres realmente del temor, eres hijo del amor. Y somos predestinados por medio de esta guía preciosa que es el amor de Dios. Pues la fe opera por amor. Somos predestinados, nosotros nos ponemos bajo esta guía del amor y comenzamos a caminar en los caminos del amor. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Efesios, en el capítulo 2, en el verso 6, dice que, podemos leer el verso 5, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué es esto? Cuando Cristo resucitó, Él recibe en el cielo un nombre que es sobre todo nombre, un lugar allí de autoridad, y Él te llevó con Él en ese tiempo, ya hace 2000 y algo de años, con Él te llevó allí a ese lugar. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos con Él desde antes de la fundación del mundo, en ese lugar allí con Él. Pues a los que conoció, a estos también predestinó. Y el conocimiento de Dios es de antes de la fundación del mundo. Él nos conoció y Él nos predestinó con un propósito. Estabas en la mente de Dios realmente hace más de 2000 años allí con Cristo. Estabas tú ya en ese lugar de autoridad. Dios te dio a ti y a mí una predestinación que es por medio de esta gracia, ¿sí? Él nos hizo sentar con Él en lugares celestiales con Cristo. Y Él nos dio realmente un espíritu para que nosotros vivamos a través de Él. ¿Por qué? Porque era necesario que el Señor enviara su espíritu
pues Él tomó la cruz, cargó consigo todo el pecado, todos tus errores, y envió el Padre, el Espíritu, para que este Espíritu viva contigo en la tierra, pues es el Espíritu Santo el que te va a guiar a todas las cosas. Él te va a llevar de victoria en victoria, Él te va a mostrar realmente esta predestinación, Él te va a mostrar esta autoridad que hay en Él, porque fíjate que nosotros tenemos una herencia aquí en la tierra. Y asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él te dio una predestinación que es por medio de su palabra, y es el propósito de Dios que tú te ajustes a todas estas cosas que Él te quiere hablar por medio de ese poder que hay en ti, para que la regeneración de tu ser sea algo realmente de bendición, algo tremendo, y seas realmente un hijo de Dios, un cristiano fuerte, un cristiano que tiene un propósito y que conoce la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice Tito en el capítulo 3. Verso 5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Escuchaste? No nos salvó por nuestras obras, por lo que nosotros hayamos hecho, sino realmente nos salvó por medio de su justicia, ¿sí? Por medio de esa misericordia, ¿verdad? Él no nos hizo pagar a nosotros lo que teníamos que pagar, sino que Él pagó el precio por nuestras desobediencias, perdón, y nos dio un lavamiento y una regeneración que es por medio del Espíritu Santo. Escuche, el lavamiento puede significar también el bautismo, muerte y futura vida, ¿sí? Pero el lavamiento de la regeneración, dice, por la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo renueva. Volver al estado original, ¿sí? Él te vuelve a un estado original, te renueva. Hay una renovación y hay un lavamiento por medio del Espíritu Santo. Recuerden, tú y yo veníamos de una antigua naturaleza, inclinados al pecado. Pero hay una renovación, una regeneración que es por el Espíritu Santo. ¿Esto cómo sucede? ¿Cómo sucede una reconstrucción de un órgano, por ejemplo? ¿Sí? O algo que se regenera o sufre una metamorfosis. Podemos verlo también en muchos seres vivos. La palabra regeneración es la reconstrucción o restauración de partes, ¿sí? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede en nuestro interior todas estas cosas? Bueno, cuando tú naces de Dios, el Espíritu Santo viene a vivir a tu espíritu. Y hay un nuevo nacimiento y tienes un nuevo estado, un estado original, ¿sí? Es el estado de la bendición. Se restaura la comunión con Dios y tu espíritu comienza a vivir. Y dice que nosotros por el Espíritu Santo recibimos una regeneración, ¿no verdad? Una restauración. Una renovación, ¿sí? ¿Cómo sucede? Bueno, esto sucede realmente porque tú comienzas a escuchar el Espíritu Santo. Pero tienes que tomar una decisión. Van a pasar cosas, vas a recibir palabra de Dios y esa palabra tal vez no te va a gustar. Hay cosas que tenés que cambiar en tu vida, hay cosas que están mal y la palabra se te revela y tú la tomas o no, pero es conforme
realmente a una transformación o una renovación en vuestro entendimiento para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Romanos en el capítulo 12, en el verso 2. No deben conformarse a este siglo o tomar la forma del siglo, de lo que ustedes ven, de lo que sucede, implicarse en cosas que no convienen, sino que deben renovarse o transformarse o sufrir una metamorfosis por medio de la renovación, dice, de la mente. Hay un tema de decisión, ¿sí? Hay una palabra que no te conviene, hay algo que no te sirve dejar, hay algo que vos ves que no... Pero hay que renovar la manera de pensar. ¿De qué manera? Bueno, tú tomas la palabra, tú no la entiendes realmente, piensas que de repente, bueno, eso puede ser cosas de hombre, la religión me lo impone, no lo sé, no entiendo esta palabra, pero hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión en consecuencia a la verdad. ¿Sí? Cuando tú recibes la verdad, esta verdad te provoca libertad o no. ¿Sí? Hay una palabra que te vino a la Biblia, de la palabra de Dios, tenés que dejar un hábito, tenés cosas que tenés que cambiar. Bueno, te gusta festejar el día de Halloween, no lo entiendo. O por ahí hay algo que no entendiste de la palabra. Bueno, yo tengo ciertos hábitos que, bueno, me parece que no están tan mal. Algo está sucediendo en mi interior, pero el Espíritu me está reprendiendo, pero yo no sé qué voy a hacer. Bueno, el tema es que tenés que tomar una decisión para que esto pase en tu vida. Tú debes no conformarte o tomar la forma de las cosas que ves, de lo que hace la gente, de lo que ellos hablan, de cómo hablan, las cosas que practican, sino que tú tienes que transformarte o sufrir una metamorfosis, es la palabra, aquí transformaos es metamorfosis, ¿sí? Por medio de la renovación del entendimiento. Renovarse por medio de la renovación de la manera de pensar. La palabra de Dios te muestra realmente qué hacer y cómo hacerlo. Cómo enfrentar las cosas, cómo tomar decisiones, cómo y en qué momento tomarlas. Hay una palabra para cada cosa. Hay una solución en la palabra de Dios para cada circunstancia. Hay una salida para cada prisión que tenés en tu vida. Hay una salida. Hay libertad de aquellas drogas. Hay libertad. Hay esperanza. Algo te preocupa muchísimo. Hay esperanza. Hay solución. Y está todo en la palabra de Dios. Ahora, hay un lavamiento por medio de la palabra. Hay un lavamiento. Hay cosas que suceden en tu interior cuando tú recibes la palabra. En Efesios, en el capítulo 5, en el verso 26, y Pablo dando una enseñanza acerca de el matrimonio y dándole a entender que la similitud de lo que es la iglesia de Cristo y Cristo realmente, el esposo que es Cristo y la iglesia que es su esposa, ¿no verdad? Y él dice así, pero está hablando realmente aquí, ¿sí?, de cómo la transformación de una persona en Cristo Jesús se provoca. Fíjate, mira, verso 26. Para santificarla, aquí a la iglesia, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua
por la palabra. La palabra de Dios provoca en tu interior santificación. Cristo Jesús, por medio de su muerte y su resurrección, y eso ahí hay una figura también del bautismo, muerte y resurrección, Él purificó a la iglesia de esa manera. Él murió, tomó realmente tu error, tú tomaste la justicia de Jesús y comenzaste realmente a vivir esta experiencia que es la palabra de Dios, ¿sí? Tú puedes entender realmente la palabra de Dios porque esta palabra comienza a lavarte de todo pecado. ¿Cómo tú regeneras tu manera de pensar? Bueno, por medio de palabras. ¿Cómo tú provocas que las cosas cambien en tu vida? Todo es por medio de palabras, ¿sí? Hay que recibir estas palabras y también hay que creer a estas palabras. Y estas palabras van a hacer que en tu corazón comiencen a cambiar cosas. Bueno, comiencen a cambiar cosas. La regeneración por medio de la palabra. Si tú le crees a la palabra de Dios, esa palabra es poderosa para que tú tengas libertad. Libertad de todo error, de toda carga de pecado, de todo mal. Esa palabra va a hacer que en tu interior haya una regeneración. Bueno, pero muchas veces podemos decir, ya, pero yo no creo realmente a lo que la palabra de Dios dice. Hay cosas que no me convienen, hay cosas que no quiero hacer. Bueno, a mí me gusta de repente hacer alguna u otra cosa. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos que realmente separarnos para Dios. Hay un proceso en la persona, que es por medio de Jesucristo. Jesucristo llegó a tu interior y Él realmente se santificó a Él mismo, o se separó Él mismo, para que tú y yo seamos santificados en Él. Bueno, allí está la cosa. Tú tienes la palabra delante de ti y tienes que elegir separarte de aquello que no te conviene, o no. Tú te debes santificar o no. Pero hay fuerzas de santificación en tu interior. Fíjate lo que dijo Jesús en Juan capítulo 17. Santificaos en la verdad, pues santifícalos en tu verdad. Jesús orando al Padre. Tu palabra es verdad. Y seguimos. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cuando Cristo pagó el precio por los pecados, ese espíritu de santidad entró en ti. ¿Cuándo entró en ti? Cuando tú lo hiciste Señor y Salvador de tu vida. La santidad es la consagración, es el separarse. Eso es ser santo, es separarse. Ahora Cristo se santificó Él para darte a ti la santificación por medio de la palabra. Y opera de la misma manera que operó en Jesús, en ti mismo. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Pero qué es eso? No son frutos de justicia, de tu justicia personal, la santidad. Son cosas distintas. La santidad es realmente el espíritu de santidad que opera en ti. De lo contrario serían obras tuyas de justicia. ¿Entienden? Sin santidad nadie verá a Dios, quiere decir que sin el espíritu de santidad en tu interior nadie verá a Dios. ¿Qué es lo que provoca que la justicia de Dios se desate en ti? Y son obras de la justicia, no son tus obras. Véalo
en Isaías en el capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, es Jesús, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, y aquí está con mayúscula, Espíritu de Jehová. Este es el Espíritu Santo. Recuerden, Jesús dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y es necesario que yo me fuere, porque si yo me fuera enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que enviará mi Padre y estarán ustedes y con ustedes. Ese Espíritu está en ti y en mí. Reposará el Espíritu de Jehová sobre Jesús y sobre ti. Y acá viene con minúscula, Espíritu de sabiduría y Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder y Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Allí está. El Espíritu Santo llega a tu espíritu como estaba en el Espíritu de Jesús. Y su espíritu recibía del Espíritu Santo el espíritu de sabiduría, que lo hacía conducirse en sabiduría. Tu espíritu era sabio por el Espíritu Santo. El Espíritu de Jesús era sabio por el Espíritu Santo. Tu espíritu también lo es. Espíritu de inteligencia. El Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo de Dios, hacía que el Espíritu de Jesús recibiera inteligencia. Espíritu de consejo, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová, que es espíritu de santidad. El espíritu de santidad, el espíritu que hace que la regeneración de tu ser sea provocado por el mismo Dios, está en ti. Debes activarlo. Debes simplemente y llanamente, sencillamente, decidir que el espíritu de santificación te lleve a ese lugar donde el espíritu que tú tienes no te reprende. Ese espíritu que no te reprende, allí es el espíritu, realmente tu espíritu, porque ahí confianza tenés con Dios de que realmente estás en su voluntad. Si tú no dejas que ese espíritu de temor de Jehová, que es el espíritu de santidad que Dios puso en ti, no opere, no habrá realmente una regeneración o una renovación de tu vida en el Espíritu Santo. Eso no pasará. Solo tú puedes decidir hoy y en este momento dejar que el Espíritu Santo opere con total libertad, permitiendo realmente que todo lo de Dios fluya en ti. Y ahí vas a realmente recibir de Dios, porque el Espíritu que hay en ti, ese Espíritu hará todas las cosas nuevas por la obra del Señor Jesús. Sin más, me voy despidiendo. Escuchá los medios de comunicación que quedan allí. Te paso de repente los números para que puedas comunicarte conmigo allí. Lo escuchás, los vamos a soltar ahora en el spot. ¿Sí? Ya me despido. Recordá, Dios te ama, yo te amo y Jesús es el Señor. Medios para comunicar por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093